Un grito desgarrador atravesó el rugido de la tormenta de nieve, cortante como un cuchillo en la noche helada. Mateo, un exbombero de rostro curtido y manos temblorosas, dejó caer el leño que sostenía junto a la chimenea de su cabaña aislada en Castilla y León. Afuera, el viento helado aullaba como una bestia salvaje, golpeando las paredes de madera como si quisiera arrancarlas. Pero ese grito no venía del viento, era vivo, crudo, lleno de desesperación, como un último ruego antes de ser tragado por la oscuridad. Mateo corrió hacia la puerta de vidrio esmerilado, su respiración agitada formando nubes blancas, y lo que vio lo dejó petrificado. Una pastora alemana, empapada en nieve y sangre, arañaba el cristal con patas débiles. Bajo su cuerpo encorvado, 2 cachorros diminutos temblaban, casi sepultados en la nieve blanca y mortal que los rodeaba. «¡Dios mío!», exclamó Mateo, su aliento empañando el vidrio en el frío cortante de la habitación. Los ojos ámbar de la perra lo miraban fijamente, no con súplica, sino con una mezcla de desafío y agotamiento, como si dijera, «Sálvanos o déjanos morir, pero decide ahora». La nieve se aferraba a su pelaje desordenado y un rastro de sangre goteaba de su flanco, tiñendo de rojo la nieve pura. Mateo dudó solo un segundo. Abrir la puerta significaba romper la soledad que había construido durante 10 años, invitar el caos a su refugio, pero ese grito resonaba en su cabeza como los últimos alaridos de su esposa y su hijo entre las llamas de aquel incendio. Con un movimiento decidido, giró el pomo, el crujido seco resonó, y el viento helado irrumpió, lanzando copos afilados contra su rostro. «¡Entra!», gritó, arrodillándose para parecer menos amenazante, sus manos temblorosas extendidas como una invitación. La perra, a la que luego llamaría Alma, no se movió de inmediato. Sus patas estaban ancladas en la nieve espesa, su cuerpo temblaba violentamente como si estuviera a punto de colapsar, pero sus ojos no abandonaban a Mateo, una mirada desconfiada y firme, evaluando si él era salvación o un nuevo peligro. Con un gemido ronco que salió de su garganta reseca, Alma empujó a uno de los cachorros con el hocico, urgiéndolo a avanzar. El más pequeño, de pelaje dorado pálido casi blanco, tropezó al instante, sus patas minúsculas hundiéndose en la nieve, sus garras débiles arañando en vano por apoyo. Sin vacilar, Alma se inclinó, lo tomó por la nuca con una ternura feroz y lo llevó al interior de la cabaña. El segundo, de pelaje negro brillante como la oscuridad de la tormenta, lo siguió tambaleándose, sus ojos apenas abiertos nublados por el frío. Mateo cerró la puerta de golpe tan pronto como los 3 estuvieron dentro, bloqueando el rugido de la tormenta tras la madera gruesa, pero no pudo detener el latido atronador de su propio corazón. El calor de la cabaña envolvió a Alma como una ola, haciéndola temblar aún más mientras su cuerpo se adaptaba al cambio brusco desde el frío mortal del exterior. Mateo corrió a un rincón, tomó una manta vieja del sillón raído y la arrojó sobre Alma y los cachorros, cuyos pechos diminutos subían y bajaban con respiraciones rápidas y frágiles. «¿Qué te pasó, muchacha?», murmuró, arrodillándose a unos pasos, sus ojos fijos en la perra con una mezcla de asombro y compasión. Extendió una mano, intentando tocar a uno de los cachorros para comprobar si aún vivía, pero un gruñido grave de Alma lo detuvo en seco. No era hostil, sino una advertencia clara, afilada como una hoja. «No te acerques demasiado». Sus ojos ámbar brillaban con desconfianza, pero en lo profundo había una fuerza que dejó a Mateo sin aliento, una voluntad de supervivencia que no había visto en ningún ser desde que dejó el cuerpo de bomberos. Mateo retrocedió al instante, levantando las manos como en rendición, y se sentó en el suelo helado, observándola en silencio. Alma se enroscó alrededor de sus crías, su cuerpo temblando de agotamiento pero formando un muro protector inquebrantable, como si la muerte pudiera llegar en cualquier momento y ella estuviera lista para enfrentarla por mantener a sus cachorros a salvo. La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero la mente de Mateo estaba en otro lugar. Recordó la última vez que escuchó un grito así, el incendio que se llevó a su esposa, Ana, y a su hijo de 5 años, Pablo, hace una década en las afueras de Salamanca. Las llamas rugiendo, los gritos de Ana llamándolo entre el humo negro,
y los llantos de Pablo atrapado bajo los escombros. Había corrido hacia el fuego, ignorando el humo que quemaba sus pulmones y las llamas que lamían su piel, pero cuando llegó a ellos, era demasiado tarde. Ana y Pablo se habían ido, dejándolo con las manos vacías y un corazón destrozado que nunca sanó. Desde entonces, Mateo se había retirado a esta cabaña, viviendo en soledad entre los robles desnudos de Castilla y León, intentando enterrar el dolor bajo días interminables de silencio. Pero esa noche, el grito de Alma lo arrancó de esa oscuridad. Miró a la pastora alemana tendida ante la chimenea, la sangre seca adherida a su pelaje desordenado y a los 2 cachorros acurrucados contra ella como buscando vida en el cuerpo exhausto de su madre. Una sensación familiar surgió en él, la impotencia de no poder salvar a sus seres queridos. Apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas callosas. No esta vez, susurró, su voz temblorosa pero decidida. No dejaré que la muerte te lleve. Era una promesa, no solo a Alma y sus cachorros, sino a sí mismo, a lo que había perdido. Mateo se levantó, fue a un rincón por más leña para mantener la chimenea encendida toda la noche. Volvió a mirar a Alma, viendo sus ojos ámbar aún fijos en él, pero esta vez sin la dureza inicial. Parpadeó lentamente, como evaluando si podía confiar en él. Mateo esbozó una sonrisa débil, algo raro en su rostro tras años de aislamiento. «Descansa, muchacha», dijo suavemente. «Estoy aquí». Se sentó en el sillón, sus ojos sin apartarse de esta pequeña familia inesperada que había irrumpido en su vida, y por primera vez en una década. El silencio de la cabaña no se sintió tan pesado. El crepitar de la chimenea resonaba con regularidad en la pequeña cabaña de Castilla y León. La luz anaranjada bailando sobre el suelo de madera gastada, proyectando vetas brillantes en el rostro arrugado de Mateo. Afuera, la tormenta de nieve seguía rugiendo sin descanso, el viento silbando a través de las rendijas de las paredes como un recordatorio de que la muerte aún acechaba en la oscuridad. Mateo permanecía inmóvil en el sillón raído, sus ojos fijos en Alma, la pastora alemana que había aparecido como un espectro de la tormenta, y en sus 2 cachorros diminutos, Luz y Sombra, acurrucados contra el cuerpo tembloroso de su madre. La manta vieja que había arrojado sobre ellos había resbalado un poco, dejando al descubierto el pelaje empapado de Alma, donde la nieve derretida se mezclaba con sangre seca en una masa pegajosa adherida a su piel. Mateo se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos callosas en las rodillas, y murmuró: «¿Qué has atravesado para llegar aquí, muchacha?». Su voz era baja, casi ahogada por el rugido de la tormenta, pero sus ojos no se apartaban de Alma. La perra yacía enroscada cerca de la chimenea, su cuerpo estremeciéndose con cada ráfaga de frío que aún calaba sus huesos, pero sus ojos ámbar no parpadeaban, clavados en Mateo como si evaluaran cada uno de sus movimientos. Podía ver la desconfianza en esa mirada, un muro invisible que Alma había levantado para protegerse a sí misma y a sus cachorros, Luz, de pelaje dorado pálido como una luz tenue, y Sombra, negro brillante como la tormenta misma. Se levantó, caminando despacio hacia la pequeña cocina de la cabaña, manteniendo cada movimiento suave para no alarmar a Alma. De un armario viejo, sacó un tazón de cerámica astillado y lo llenó con agua de una jarra calentada en la estufa. El agua estaba tibia, no tan caliente como para quemar, pero suficiente para aliviar el frío mortal en el cuerpo de Alma. Regresó, colocando el tazón en el suelo a unos pasos de ella, y retrocedió de inmediato, levantando las manos como diciendo: «No haré nada, quédate tranquila». Alma levantó la cabeza, su nariz olfateando el aire, las orejas erguidas en alerta. Tras una pausa que pareció una eternidad, se inclinó, lamiendo pequeños sorbos con la lengua, cada movimiento lento como si temiera que este calor fuera una trampa. Mateo volvió a sentarse, sus ojos sin despegarse de Alma. Observó cómo bebía, no con prisa ni avidez, sino con una cautela absoluta, como si estuviera acostumbrada a que todo lo bueno pudiera desvanecerse en un instante. Luz y Sombra, pegados a su flanco, emitían gemidos débiles, sus patitas diminutas moviéndose bajo la manta como buscando más calor.
Mateo sintió un dolor agudo en el pecho, no por el frío de la noche, sino porque esa imagen le recordaba a Pablo, su pequeño hijo, acurrucado contra él en las noches frías de Salamanca, sus manitas abrazándolo como si él fuera todo su mundo. Pero ese mundo se derrumbó entre las llamas hace 10 años, y ahora, Mateo solo tenía recuerdos, fragmentos afilados que no podía tocar sin hacerse sangrar. Sacudió la cabeza, intentando ahuyentar esa imagen, y se levantó de nuevo. Del armario, sacó una lata de sopa de pollo, lo último que quedaba en su escasa reserva, y la vertió en una olla pequeña sobre la estufa. El aroma de la sopa pronto llenó el espacio estrecho, opacando el olor a madera quemada y el frío húmedo de la tormenta. Cuando estuvo tibia, la sirvió en otro tazón y lo colocó en el suelo cerca de Alma, esta vez acercándose un poco más antes de retroceder al sillón. «Come», dijo suavemente, su voz más cálida de lo que esperaba. «Necesitas fuerzas para cuidar a los pequeños». Alma levantó la cabeza, olfateando el aroma, pero sus ojos no dejaron a Mateo. Tras un momento de reflexión, se inclinó, comiendo pequeños bocados, las orejas aún erguidas en alerta. Mateo observaba, maravillado por la fuerza de esta perra. El pelaje desordenado de Alma dejaba ver cicatrices leves en su flanco, no heridas recientes, sino marcas antiguas de un pasado doloroso que él solo podía imaginar. La sangre fresca en su lado probablemente venía de una huida reciente, pero esas cicatrices contaban una historia más larga, más profunda. «Has luchado para llegar aquí, ¿verdad?», murmuró, su voz perdida en el crepitar del fuego. «Tú y yo no somos tan diferentes». Cuando Alma terminó, levantó la mirada hacia Mateo, sus ojos ámbar suavizándose un poco por primera vez. Parpadeó lentamente y se recostó por completo, dejando que su cuerpo se relajara desde que entró en la cabaña. Luz y Sombra, sintiendo la calma de su madre, emitieron gemidos suaves y se acurrucaron más cerca de su flanco, sus pechos diminutos ahora subiendo y bajando con más regularidad. Mateo esbozó una sonrisa tenue, una rareza que casi se sentía extraña en su rostro tras años de aislamiento. Se levantó, tomó más leña de un rincón y la arrojó a la chimenea, las llamas creciendo con fuerza, empujando el frío de las rendijas. Pero al volver al sillón, otro recuerdo lo asaltó, afilado y cruel como las llamas de la chimenea. Recordó la noche del incendio, no solo los gritos de Ana y Pablo, sino el olor sofocante del humo, el crujir de la madera al colapsar, y el calor abrasador mientras corría hacia la casa en llamas. Había sacado a Ana de entre los escombros, pero ella dejó de respirar antes de que pudiera acostarla en la tierra helada. Pablo estaba atrapado bajo una viga ardiente, y cuando Mateo finalmente llegó a él, los ojos cristalinos del niño ya se habían cerrado para siempre. Había gritado, golpeado el suelo hasta que sus manos sangraron, pero nada pudo cambiar el hecho de que había fallado a quienes más amaba. Mateo apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas, trayéndolo de vuelta al presente. Miró a Alma, viendo cómo se enroscaba alrededor de Luz y Sombra, protegiéndolos incluso en un sueño intermitente. Una sensación familiar surgió, la impotencia de no salvar a sus seres queridos, pero esta vez venía con una chispa de esperanza. «Tú no te rendiste», susurró, su voz temblorosa pero decidida. «Y yo tampoco me rendiré contigo». Era una promesa, no solo a Alma, sino a sí mismo, a lo que había perdido y a lo que podía recuperar. Se levantó, acercándose a una caja de madera vieja en un rincón, un objeto que raramente abría desde que llegó a la cabaña. Dentro había recuerdos de su pasado, un collar plateado de Ana, un carrito de juguete de Pablo, y una foto familiar amarillenta por el tiempo. Tomó la foto, sus dedos temblorosos acariciando los rostros sonrientes de su esposa y su hijo. «Lo siento», susurró, las lágrimas calientes rodando por sus mejillas. La primera vez en años que se permitía llorar. «No pude salvarlos, pero esta vez, lo haré». Dejó la foto, secó las lágrimas rápidamente y volvió a mirar a Alma. La perra ahora tenía los ojos cerrados, su respiración más regular, pero sus orejas se movían ligeramente con cada ráfaga de viento fuera. Luz y Sombra yacían quietos en su abrazo, sus gemidos débiles suavizándose en respiraciones pequeñas. Mateo se sentó en el suelo, más cerca de la chimenea, apoyando la espalda contra el sillón. No durmió.
No podía dormir, solo se quedó allí, escuchando las respiraciones de Alma y sus cachorros, como si fueran un nuevo latido que lo mantenía despierto en medio de la tormenta. Cuando el alba se acercaba, el viento comenzó a calmarse, pero el frío aún se filtraba por las rendijas. Mateo se levantó, revisó la chimenea por última vez y miró por la ventana. La nieve seguía cayendo espesa, pero menos feroz. Volvió a mirar a Alma, viendo sus ojos ámbar entreabiertos, observándolo con una curiosidad nueva. «Estoy aquí», dijo suavemente, su voz cargada de calidez. «Lo superaremos juntos». Alma parpadeó, luego cerró los ojos, como aceptando su promesa. Y por primera vez en una década, Mateo sintió una luz tenue atravesar la oscuridad en su interior, un calor a medias, pero suficiente para hacerle creer que el mañana sería diferente. La tenue luz del amanecer se filtraba a través del vidrio esmerilado de la cabaña, proyectando vetas pálidas sobre el suelo de madera, como si el sol luchara por atravesar la espesa capa de nieve que cubría Castilla y León. Mateo despertó con un dolor sordo en la espalda, resultado de pasar la noche sentado en el suelo junto a la chimenea, pero no le importó. Sus ojos buscaron de inmediato a Alma, la pastora alemana aún enroscada cerca de las brasas apagadas, con sus cachorros Luz y Sombra pegados a su flanco. Las respiraciones regulares de los pequeños, más claras que la noche anterior, dibujaron una sonrisa fugaz en el rostro arrugado de Mateo. La tormenta había cedido, dejando un silencio extraño, roto solo por el silbido débil del viento a través de las rendijas. Se levantó, sus articulaciones crujiendo por el frío y la edad, y caminó hacia la ventana. Apartó la cortina vieja, mirando afuera. La nieve cubría todo, los campos desolados, los robles desnudos, y el sendero hacia el pueblo reducido a una línea blanca borrosa. Pero la luz suave del amanecer le permitió ver las pequeñas huellas de Alma impresas en la nieve frente a la cabaña, junto a un rastro de sangre seca parcialmente oculto por la nieve fresca. Frunció el ceño, volviéndose hacia Alma. La perra ya tenía los ojos abiertos, mirándolo con la cautela familiar, aunque menos dura que la noche anterior. «Necesitas que te revisen», murmuró, su voz grave pero firme, «y los pequeños también». Caminó a un rincón, tomó su abrigo grueso de piel colgado en un gancho y se lo puso, su aliento formando nubes blancas en el aire helado de la cabaña. De un cajón viejo, sacó otra manta, más gruesa, más limpia, y se acercó lentamente a Alma. La perra levantó la cabeza, las orejas erguidas, pero no gruñó. «Te llevaré a un lugar seguro», dijo, su voz suave como si calmara a un niño. Se arrodilló, extendió la manta en el suelo y señaló para que Alma subiera. Ella lo miró, parpadeó lentamente, luego se levantó con esfuerzo, su cuerpo aún temblando de agotamiento. Luz y Sombra gimieron débilmente cuando su madre se alejó, sus patitas moviéndose bajo la manta vieja. Mateo levantó con cuidado a cada cachorro, colocándolos en el centro de la nueva manta, y miró a Alma. «Vamos, muchacha», dijo, con un toque de preocupación. Alma subió a la manta, acostándose junto a sus crías, y Mateo los envolvió, formando un bulto cálido pero firme. Los levantó, sintiendo el peso de Alma y los cachorros en sus brazos, y salió por la puerta. El viento helado lo golpeó al abrirla, pero ya no era tan feroz como la noche anterior. Caminó hacia la camioneta vieja estacionada bajo un tejado junto a la cabaña, la nieve cubriendo el parabrisas. Colocó a Alma y los cachorros en el asiento delantero, arrancó el motor, que chirrió varias veces antes de rugir con vida. «Vamos, resiste», murmuró, su aliento empañando el vidrio en la cabina helada. La camioneta avanzó lentamente por el sendero cubierto de nieve, las ruedas crujiendo sobre el hielo fino, rumbo al pequeño pueblo a pocos kilómetros, donde esperaba que una clínica veterinaria aún funcionara tras la tormenta. El camino al pueblo fue un desafío. La nieve espesa había borrado cualquier rastro del sendero, y Mateo tuvo que confiar en su memoria para evitar los baches ocultos bajo el blanco. Miró a Alma, viendo sus ojos ámbar fijos en la ventana, como buscando algo en la nieve interminable. Luz y Sombra yacían quietos en su regazo, sus respiraciones diminutas formando leves nubes de vapor en la manta. Mateo apretó el volante, sus manos temblando no solo por el frío,
sino por una sensación extraña, como si llevara consigo una parte de sí mismo, una oportunidad de enmendar los errores que no podía perdonarse. Cuando la camioneta finalmente llegó al pueblo, la nieve había sido despejada parcialmente en la calle principal, pero el aire seguía silencioso de manera inquietante. Casas bajas de madera estaban alineadas a ambos lados, el humo subiendo de algunas chimeneas como único signo de vida. Mateo detuvo el vehículo frente a un edificio pequeño con un letrero que decía Clínica Veterinaria, la luz tenue del interior filtrándose a través del vidrio empañado. Bajó con el bulto de la manta, caminó a la puerta y golpeó con fuerza. ¿Hay alguien?, llamó, su voz resonando en el espacio quieto. La puerta se abrió, y una mujer de mediana edad con el cabello negro recogido apareció. Vestía una bata blanca. Sus ojos marrones afilados miraron a Mateo y luego al bulto en sus brazos. «Señor Mateo», preguntó, su voz cálida pero sorprendida. «Soy Elena, la veterinaria aquí. ¿Qué trae consigo?» Mateo levantó el bulto, su voz ronca por el frío. «Los encontré anoche, en la tormenta. La madre está herida, y los pequeños están débiles. ¿Puede ayudarlos?» Elena asintió de inmediato, abriendo más la puerta. «Tráigalos adentro. Hace demasiado frío para estar afuera». Mateo entró, el calor de la chimenea de la clínica envolviéndolo al instante. Elena lo guió a una mesa de metal y él colocó el bulto con suavidad, desenvolviéndolo para revelar a Alma y los cachorros. Alma levantó la cabeza, las orejas erguidas en alerta, pero no gruñó, tal vez estaba demasiado exhausta para resistir. Luz y Sombra gimieron débilmente, sus ojos apenas abiertos nublados por el hambre y el frío. Elena se arrodilló, revisando primero a Alma, pasó las manos por su pelaje empapado, frunciendo el ceño al tocar la sangre seca en su flanco. «Está gravemente desnutrida», dijo, su voz baja pero profesional. «Esta herida no es profunda, probablemente por un golpe contra algo afilado al escapar, pero estas cicatrices viejas». Señaló las líneas tenues en la espalda y las patas de Alma, su mirada oscureciéndose. «Ha sido maltratada, quizás por un criador irresponsable. En esta zona, muchos crían perros para vender y los abandonan cuando ya no sirven». Mateo apretó los puños, las uñas clavándose en sus palmas hasta doler. «¿Quiere decir que alguien la descartó?», gruñó, la ira creciendo en su pecho. Elena asintió, sin apartar los ojos de Alma. «Es probable, pero sobrevivió a la tormenta con 2 crías pequeñas. Eso es un milagro». Pasó a Luz y Sombra, levantándolos con cuidado, revisando sus latidos y respiraciones. «Están débiles, pero vivos. Les daré leche especial y los mantendré calientes. La madre necesita antibióticos y comida nutritiva». Mateo asintió, sus ojos fijos en Alma mientras Elena comenzaba el cuidado. Lavó la herida en el flanco de Alma, aplicó medicamento y la vendó. Alma gimió suavemente, pero no se resistió, como si entendiera que esto era ayuda. Elena tomó una jeringa pequeña, preparó leche tibia para Luz y Sombra, y cada gota que entraba en sus bocas hacía que los cachorros emitieran gemidos de placer, sus patitas moviéndose débilmente. Mateo miró la escena, sintiendo un dolor dulce en el corazón, como cuando veía a Pablo tomar leche de un biberón, sus ojos cristalinos brillando con alegría simple. Pero ese recuerdo fue rápidamente reemplazado por las imágenes del fuego, el incendio que se lo llevó todo. Recordó cada detalle, el olor sofocante del humo, el crujir de la madera bajo el calor, y los gritos de Ana resonando entre el estallido de un tanque de gas en la cocina. Había corrido hacia adentro, ignorando las llamas que quemaban su piel, sacando a Ana de los escombros, pero ella dejó de respirar cuando la acostó en la tierra helada afuera. Pablo estaba atrapado bajo una viga ardiente y cuando Mateo llegó a él, las manitas del niño estaban frías. Había gritado, golpeado el suelo hasta sangrar, pero nada cambió el hecho de que había fallado en el momento más crucial de su vida. «¿Señor Mateo?». La voz de Elena lo trajo de vuelta. Lo miraba, sus ojos marrones llenos de preocupación. «¿Está bien?». Mateo secó rápidamente el sudor frío de su frente, asintiendo bruscamente. «Sí. Solo, recordé algunas cosas». Elena sonrió suavemente, sin preguntar más, y continuó su trabajo. Colocó a Luz y Sombra en una caja pequeña forrada con mantas cálidas, luego dio a Alma un tazón de comida nutritiva.
La perra olfateó, luego comió lentamente, sus ojos sin apartarse de sus cachorros. Cuando Elena terminó, se volvió hacia Mateo. Estarán bien, pero necesitan tiempo. La madre debe descansar y comer bien. ¿Qué hará con ellos? Mateo miró a Alma, viendo cómo ella también lo miraba, como esperando su respuesta. Los quedaré, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Llegaron a mí, y no los dejaré ir a ningún lado. Elena asintió, sus ojos brillando con empatía. Es usted un buen hombre, señor Mateo. No todos harían eso. Mateo no respondió, solo miró en silencio a Alma y los cachorros. Cuando los llevó de vuelta a la camioneta para regresar a la cabaña, el cielo estaba más claro, pero una sensación inquietante creció en su interior. En el camino de regreso, miró por la ventana y vio una figura inmóvil entre los robles desnudos, lejos del sendero. Una silueta alta, quieta, como un espectro en la nieve blanca. Mateo frunció el ceño, apretando el volante, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Miró a Alma, viendo sus orejas erguidas, su nariz olfateando algo en el aire helado. Al detenerse frente a la cabaña, Mateo llevó a Alma y los cachorros adentro, cerrando la puerta con fuerza. Los colocó cerca de la chimenea, reavivando el fuego, pero sus ojos no se apartaron de la ventana. Afuera, la nieve caía en silencio, pero sentía que algo acechaba, no la tormenta, sino una amenaza diferente, escondida bajo el blanco. Alma levantó la cabeza, sus ojos ámbar lo miraron, y por primera vez, vio en ellos no solo desconfianza, sino un destello de miedo. Tú también lo sientes, ¿verdad? Susurró, su mano apretando inconscientemente el leño junto a la chimenea. La tormenta podía haber pasado, pero otra oscuridad se acercaba. La oscuridad envolvía la pequeña cabaña en el desolado Castilla y León, rota solo por el débil resplandor de la chimenea, que danzaba sobre las paredes de madera como espíritus inquietos. Mateo estaba sentado en el sillón raído, sus manos callosas aferrando el rifle viejo, sus ojos fijos en la puerta de vidrio esmerilado. Afuera, la negrura cubría el campo nevado, interrumpida ocasionalmente por el silbido del viento entre los robles desnudos. Alma yacía enroscada cerca del fuego, con luz y sombra pegados a su flanco, sus respiraciones pequeñas más regulares tras la visita a la clínica veterinaria. Pero las orejas de Alma estaban erguidas, su nariz olfateando el aire, y sus ojos ámbar clavados en la puerta, una vigilancia que Mateo no podía ignorar. Se levantó, caminando lentamente hacia la ventana, apartando la cortina vieja. La nieve caía en silencio, cubriendo las huellas de Alma y el rastro de sangre seca frente a la puerta con una capa fresca, como si la naturaleza intentara borrar las marcas de la noche anterior. Pero la figura que vio al regresar del pueblo, alta, inmóvil entre los robles, aún lo perseguía. No era una alucinación, estaba seguro. Una sensación de inquietud creció en su pecho, como cuando olió el humo antes de que las llamas estallaran en la casa de su familia hace 10 años. ¿Qué hay ahí fuera, muchacha?, susurró, mirando a Alma. La perra respondió con un gruñido bajo, su cuerpo tensándose como preparándose para un peligro. Mateo volvió a la chimenea, arrojando otro leño para mantener las llamas vivas. No podía dejar que el frío regresara, no cuando Alma y los cachorros aún estaban débiles. Se sentó en el suelo cerca de ellos, acariciando suavemente el pelaje desordenado de Alma, la primera vez desde que entró en la cabaña que no lo detuvo con un gruñido. El vendaje en su flanco seguía limpio, pero las cicatrices viejas que Elena señaló, líneas tenues en su espalda y patas, contaban una historia que él no se atrevía a imaginar demasiado. ¿De qué huiste, eh?, murmuró, su voz grave pero cargada de compasión. Alma parpadeó lentamente, sus ojos ámbar lo miraron, y por primera vez, vio en ellos no solo desconfianza, sino un destello de confianza frágil, pero esa paz no duró. Un sonido seco resonó desde afuera, pasos pesados aplastando la nieve, lentos pero decididos, acercándose a la cabaña. Alma se levantó de inmediato, las orejas rectas, un gruñido grave escapando de su garganta. Luz y sombra gimieron asustados,
apretándose más contra su madre, sus patitas temblando bajo la manta. Mateo se puso en pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza, y corrió al rincón donde guardaba su rifle viejo, un objeto que rara vez tocaba desde que llegó aquí. Lo aferró con fuerza, el dedo temblando en el gatillo, y caminó hacia la puerta de vidrio, mirando a través de la niebla. Bajo la luz pálida de la luna, una figura apareció, alta, con un abrigo raído, sosteniendo una cuerda vieja en la mano. Estaba a pocos metros de la cabaña, inmóvil, su rostro oculto en las sombras bajo una capucha. Mateo sintió que la sangre se le helaba, pero no dejó que el miedo lo dominara. Abrió la puerta un poco, el viento helado entrando, y gritó: «¿Quién está ahí? Esto es mi tierra, vete ahora». Su voz resonó en el silencio, pero no tembló, había enfrentado el fuego antes, y ahora enfrentaría lo que fuera para proteger a los seres dentro de la cabaña. La figura dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó su rostro, un hombre de unos 40 años, con ojos negros fríos y una sonrisa torcida que mostraba dientes amarillentos. «Esa es mi perra», dijo, su voz grave y calmada, pero con una malicia oculta que erizó la piel de Mateo. «Vine a recuperarla». Mateo apretó el rifle, abriendo más la puerta, saliendo al porche, el cañón apuntando al pecho del hombre. «Tu perra», Che gruñó, la furia creciendo como llamas. «Llegó aquí medio muerta, con 2 cachorros. Si era tuya, ¿por qué estaba así?» El hombre, que Mateo supo luego se llamaba Raúl, se encogió de hombros. Su sonrisa torcida sin cambiar. «Se escapó», dijo, su voz fría como la nieve bajo sus pies. «Es una buena perra de casa, pero terca. La crié para vender cachorros, pero no obedece. Ahora la quiero de vuelta, esos cachorros valen dinero». Levantó la cuerda, como listo para atar a Alma y arrastrarla. Mateo sintió la sangre hervirle, su dedo apretando el gatillo. «La dejaste morir ahí fuera», rugió. «No tienes derecho a llamarla tuya». Raúl soltó una risita, sus ojos negros brillando con peligro. «No sabes en qué te estás metiendo, viejo. Dámela, o la tomaré yo mismo». Dio otro paso, la cuerda tensándose como una amenaza. Pero antes de que Mateo pudiera responder, un rugido feroz resonó desde la cabaña. Alma salió disparada, su cuerpo tenso como un arco, los colmillos brillando bajo la luna. Se plantó frente a Mateo, el pelaje erizado, sus ojos ámbar ardiendo con un odio que él nunca había visto. Luz y sombra gimieron asustados desde dentro, pero Alma no se volvió, solo miró fijamente a Raúl, como lista para desgarrarlo. Raúl retrocedió un paso, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por un destello de miedo. «¿Ves?», Che gruñó, pero su voz tembló. «Esa perra es un problema. Me mordió una vez cuando intenté hacerla obedecer. Dámela, la manejaré». Mateo avanzó, parándose junto a Alma, el rifle aún apuntando al pecho de Raúl. «No irá a ninguna parte», dijo, su voz fría como el hielo. «Ella eligió estar aquí, conmigo. Ahora vete de mi tierra antes de que dispare». Raúl miró a Mateo, luego a Alma, sus ojos negros estrechándose en rendijas. «Te arrepentirás de esto, viejo», susurró, su voz cargada de amenaza. «No olvido fácil». Giró sobre sus talones, caminando lentamente hacia los robles, su figura alta desvaneciéndose en la oscuridad. Pero Mateo sabía que esto no terminaba, esa última mirada de Raúl era una promesa de venganza. Cerró la puerta, asegurándola con el cerrojo, y se arrodilló junto a Alma. La perra aún estaba tensa, las orejas erguidas, pero ya no gruñía. Mateo puso una mano en su cabeza, acariciándola, sintiendo el calor de su pelaje desordenado. «Lo conoces, ¿verdad?», susurró, su voz temblando por la ira que aún no se apagaba. Alma parpadeó, sus ojos ámbar lo miraron, y por primera vez, vio en ellos un dolor profundo, no solo miedo, sino el recuerdo de lo que había soportado bajo las manos de Raúl. «¿Qué te hizo, muchacha?», preguntó, sin esperar respuesta. En cambio, Alma inclinó la cabeza, apoyándose ligeramente en su mano, como buscando consuelo. Mateo se levantó a Luz y Sombra del suelo, colocándolos junto a su madre. Los cachorros gimieron suavemente, acurrucándose contra ella, y Alma se enroscó a su alrededor, protegiéndolos como lo había hecho toda la noche.
Mateo se sentó en el sillón, el rifle aún en la mano, los ojos sin apartarse de la puerta de vidrio. Recordó las palabras de Elena en la clínica, criadores irresponsables, y ahora entendía mejor. Raúl no solo abandonó a Alma, la había torturado, convirtiéndola en una máquina de cría para ganar dinero, descartándola cuando dejó de obedecer. La furia en él ardía como las llamas, pero esta vez venía con una determinación helada. No te tocará, susurró, su voz firme como un juramento. Nunca, pero al mirar por la ventana, la oscuridad afuera parecía más densa, como si ocultara una amenaza mayor que Raúl. Mateo apretó el rifle, sus manos temblando no solo por el frío, sino por el presentimiento de que este enfrentamiento era solo el comienzo. Recordó la noche del incendio, el momento en que se quedó impotente viendo a Ana y Pablo irse, y se prometió que esta vez sería diferente. No dejaría que nadie le arrebatara esta nueva familia que había encontrado. Alma levantó la cabeza, sus ojos ámbar lo miraron, y en esa mirada, vio un acuerdo silencioso, juntos enfrentarían la oscuridad, fuera cual fuera su forma. La oscuridad envolvía la cabaña en el solitario Castilla y León, rota solo por el tenue resplandor de la chimenea, que bailaba débilmente en las paredes de madera como almas inquietas. Mateo estaba sentado en el suelo, el rifle viejo atravesado sobre su regazo, sus ojos fijos en la puerta de vidrio esmerilado. Afuera, la negrura cubría el campo nevado, interrumpida solo por el silbido ocasional del viento entre los robles desnudos. Alma yacía a su lado, su cuerpo tenso como un arco, las orejas erguidas, sus ojos ámbar brillando en la penumbra cada vez que la luz del fuego los alcanzaba. Luz y sombra estaban pegados a su flanco, sus respiraciones pequeñas más regulares tras la visita al veterinario, pero sus gemidos suaves resonaban cada vez que Alma se movía, como si sintieran el peligro acercándose. Mateo aferraba el rifle, su dedo temblando no solo por el frío, sino por un presentimiento afilado que le atravesaba el pecho. Raúl volvería, lo sabía con certeza. La amenaza de la noche anterior, te arrepentirás, no era una palabra vacía. Era una promesa, una llena de sangre y violencia que había escuchado antes de hombres desesperados en sus años como bombero. Miró a Alma, viendo sus ojos clavados en la puerta, y susurró. Tú también sabes que no se rendirá, ¿verdad? Alma respondió con un gruñido bajo, como confirmando su miedo, pero en su mirada no solo había temor, había una determinación ardiente, una voluntad de proteger a luz y sombra hasta el último aliento. De repente, un sonido seco resonó desde afuera, un crujido de madera quebrándose, agudo e inesperado, como si alguien hubiera roto una rama seca. Mateo se levantó de un salto, el rifle apuntando a la puerta, su corazón latiendo con fuerza como si quisiera escapar de su pecho. Alma se lanzó hacia adelante, colocándose frente a él, el pelaje erizado, un rugido feroz saliendo de su garganta. Luz y sombra gimieron asustados, apretándose más entre sí bajo la manta, sus ojos apenas abiertos nublados por el miedo. Mateo corrió a la ventana, apartando la cortina, y bajo la luz pálida de la luna, lo vio. Raúl, a pocos metros de la cabaña, sosteniendo un cuchillo largo que brillaba en la oscuridad, pero esta vez no estaba solo. A su lado había otra figura, más baja, con un abrigo raído, sosteniendo un garrote de madera tosca. Sal, viejo, rugió Raúl, su voz resonando a través de la nieve helada, cargada de malicia. Dame esa perra, o quemaré esta casa hasta las cenizas. Mateo sintió la sangre hervirle, pero no dejó que el miedo lo dominara. Abrió la puerta un poco, el viento helado entrando, y gritó, no te llevarás nada, vete antes de que te dispare. Pero Raúl solo rió, un sonido ronco, maligno, y levantó el cuchillo, la hoja destellando bajo la luna como una amenaza silenciosa. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Raúl corrió hacia adelante, pateando la puerta con fuerza. La madera vieja crujió ruidosamente, abriéndose de golpe, y el viento helado irrumpió como una ola. Alma se lanzó al instante, los colmillos brillando, apuntando a la pierna de Raúl. Él blandió el cuchillo, pero Alma fue más rápida, mordiendo su pantorrilla con fuerza, haciéndolo gritar de dolor y caer al suelo nevado.
Te mataré, aulló Raúl, la sangre brotando de la mordida, pero antes de que pudiera levantarse, la segunda figura avanzó, el garrote en su mano balanceándose hacia Alma. Mateo no dudó, levantó el rifle, apretó el gatillo, y un disparo resonó, desgarrando el silencio de la noche invernal. La bala rozó el hombro del hombre con el garrote, haciéndolo caer hacia atrás, el palo rodando en la nieve. No la toques, rugió Mateo, saliendo al porche, el rifle aún apuntando a Raúl. Alma retrocedió, colocándose frente a él. Sangre en su hocico, no suya, sino de Raúl. El hombre se arrastró para levantarse, sosteniendo su pierna, sus ojos negros brillando con odio. ¿Crees que ganaste? Che gruñó, la sangre goteando en la nieve en vetas rojas brillantes. Volveré, y esta vez los mataré a todos. Pero antes de que Raúl pudiera hacer algo, Alma saltó de nuevo, derribándolo contra la nieve, sus colmillos a centímetros de su garganta. Un rugido salvaje salió de ella, y Raúl gritó en pánico, «¡Sácala! ¡Sácala de mí!». Mateo avanzó, el rifle apuntando a la cabeza de Raúl. «Vete de aquí», dijo, su voz fría como el hielo. «La próxima vez, no fallaré». Alma gruñó una vez más, luego retrocedió ante la señal de Mateo, pero sus ojos ámbar permanecieron fijos en Raúl, listos para atacar si se movía. Raúl se levantó con dificultad, arrastrando a su compañero, que gemía sujetándose el hombro. «Pagarás por esto», susurró, su voz temblando de dolor y furia. «Lo juro». Dio la vuelta, cojeando hacia los robles, las figuras de ambos desvaneciéndose en la oscuridad. Mateo permaneció inmóvil en el porche, el rifle aún en la mano, su aliento formando nubes blancas en el aire helado. Se volvió, viendo a Alma bloqueando la puerta, su cuerpo temblando pero sin apartar la mirada del lugar donde Raúl había desaparecido. Cerró la puerta, asegurándola con el cerrojo, y se arrodilló junto a Alma. «Lo hiciste bien, muchacha», susurró, acariciando su cabeza, sintiendo el calor de su pelaje desordenado. Alma apoyó la cabeza en su mano, sus ojos ámbar mirándolo con una confianza que él no había visto antes. Levantó a luz y sombra del suelo, colocándolos junto a su madre, y Alma se enroscó a su alrededor, protegiéndolos como un muro vivo. Mateo se sentó en el suelo, el rifle a su lado, y miró a esta pequeña familia, una familia que no esperaba tener tras 10 años de soledad. Pero cuando las llamas de la chimenea se debilitaron, un viejo recuerdo lo asaltó, afilado como un cuchillo. Recordó la noche del incendio, no solo los gritos de Ana y Pablo, sino el momento en que se quedó impotente fuera de la casa colapsando, sus compañeros arrastrándolo mientras intentaba entrar de nuevo. Había gritado, golpeado el suelo, pero no pudo cambiar nada. Ahora, mirando a Alma y los cachorros, sintió otra llama crecer en su interior, no una de destrucción, sino de determinación. «No dejaré que te toque», susurró, su voz firme como un juramento. «Nunca». Se levantó, revisó la puerta y las ventanas otra vez, luego reavivó la chimenea. Las llamas crecieron con fuerza, empujando la oscuridad dentro de la cabaña, pero Mateo sabía que la oscuridad afuera, la oscuridad llamada Raúl, aún no se había ido. Se sentó junto a Alma, la mano aferrando el rifle, y esperó. La tormenta de nieve podía haber pasado, pero otra tormenta se acercaba, y esta vez, no dejaría que le arrebatara a nadie. La luz pálida de la mañana se filtraba por el vidrio esmerilado de la cabaña, proyectando vetas suaves sobre el suelo de madera, como si el sol intentara calmar las heridas de la noche anterior. Mateo despertó con un dolor sordo en todo el cuerpo, resultado de pasar la noche vigilando, pero no le importó. Sus ojos buscaron de inmediato a Alma, la pastora alemana enroscada cerca de la chimenea apagada, con luz y sombra pegados a su flanco. Las respiraciones regulares de los cachorros, mucho más fuertes que la primera noche, dibujaron una sonrisa fugaz en el rostro arrugado de Mateo. Afuera, la nieve cubría los campos y los robles, pero la tormenta había pasado, dejando una paz frágil que él sabía no duraría si Raúl regresaba. Se levantó, sus articulaciones crujiendo, y caminó hacia la ventana. La nieve caía suavemente, cubriendo las huellas caóticas del enfrentamiento de la noche con una capa fresca, como si la naturaleza intentara borrar el horror. Pero la sangre seca de Raúl seguía allí, carmesí contra el blanco, un recordatorio de que la amenaza no había desaparecido. Mateo se volvió hacia Alma,
viendo sus ojos ámbar abiertos, mirándolo con una confianza que no había visto antes. Sobrevivimos anoche, muchacha, dijo suavemente, su voz más cálida de lo que esperaba. Pero sé que él no se detendrá. Caminó a un rincón, tomó su viejo teléfono y llamó a la policía local. Relató brevemente el ataque de Raúl y su cómplice, su voz calma pero decidida. El operador prometió enviar un equipo de patrulla al área, pero Mateo sabía que en esta región remota, la ayuda podía llegar tarde. Colgó, regresó a sentarse junto a Alma y acarició su pelaje suavemente. Tendremos que protegernos solos, susurró, su mano aferrando el rifle a su lado. El día pasó en una paz tensa. Mateo dio a Alma más comida nutritiva de la clínica y Luz y Sombra comenzaron a moverse más, sus patitas tambaleándose en el suelo de madera mientras intentaban jugar. Alma los observaba, sus ojos ámbar brillando con una ternura que Mateo no esperaba de una perra que había sufrido tanto. Se sentó en el suelo, dejando que Luz y Sombra treparan a su regazo, sintiendo su calor diminuto. Son más fuertes de lo que pensé, sonrió, su voz con un toque de orgullo. Alma apoyó la cabeza en su mano, como asintiendo, y por primera vez, sintió una conexión profunda, no solo Salvador y salvados, sino una familia verdadera. Pero cuando el sol se puso, la oscuridad regresó, y esa paz se quebró. Un sonido resonó desde afuera, vidrio rompiéndose, agudo e inesperado, desde la ventana trasera de la cabaña. Mateo se levantó de un salto, rifle en mano, y Alma se lanzó al instante, un rugido feroz escapando de su garganta. Luz y Sombra gimieron en pánico, apretándose bajo la manta. Mateo corrió a la ventana, viendo un gran agujero en el vidrio, y bajo la luz de la luna, Raúl estaba allí, sosteniendo un cuchillo largo, sus ojos negros brillando con locura. Te lo dije, viejo, rugió, esa perra es mía, y la tomaré, aunque tenga que matarte. Mateo levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, Raúl saltó por la ventana rota, el cuchillo blandiendo hacia él. Alma reaccionó al instante, saltando sobre el pecho de Raúl, derribándolo al suelo, sus colmillos a centímetros de su garganta. Él gritó, blandiendo el cuchillo al azar, y la hoja rozó el hombro de Alma, dejando un rastro de sangre roja. Mateo rugió. Suéltala. Apretó el gatillo. La bala acertando en la pierna de Raúl, haciéndolo caer, el cuchillo rodando en el suelo. Alma retrocedió, sangre goteando de su hombro, pero permaneció frente a Luz y Sombra, sus ojos ámbar ardiendo con voluntad de proteger. Raúl se aferró la pierna, gimiendo de dolor, pero sus ojos brillaban con odio. Tú morirás conmigo. Gruñó, la sangre manchando el suelo de madera. Mateo avanzó, el rifle apuntando a su cabeza. Se acabó, dijo, su voz fría como el hielo. Vete, o te terminaré ahora. Raúl lo miró, luego a Alma, y por primera vez, guardó silencio. Se arrastró hacia la ventana rota, dejando un rastro de sangre en la nieve, y desapareció en la oscuridad. Mateo se arrodilló junto a Alma, sus manos temblando al revisar la herida en su hombro. ¿Estás bien, muchacha? Susurró, su voz quebrándose por la preocupación. Alma gimió suavemente, pero apoyó la cabeza en su mano, como diciendo que no caería. Levantó a Luz y Sombra, colocándolos junto a su madre, y corrió por el botiquín en la cocina. Lavó la herida de Alma, aplicó medicamento y la vendó, sus manos gentiles pero firmes. Alma permaneció quieta, sus ojos mirándolo con una gratitud profunda, y cuando terminó, lamió su mano suavemente, un gesto pequeño que hizo brotar lágrimas en los ojos de Mateo. Al día siguiente, la policía llegó, registró el incidente y prometió buscar a Raúl, pero Mateo sabía que el hombre no volvería, no tras ser derrotado 2 veces. Se sentó junto a Alma, viendo a Luz y Sombra jugar en el suelo, y sintió una paz que no había conocido desde que perdió a Ana y Pablo. Me diste una nueva familia, susurró, acariciando a Alma, y cumplí mi promesa contigo. Con el tiempo, Alma se recuperó por completo, su pelaje brillando bajo el sol invernal pálido. Luz y Sombra crecieron, corriendo por la cabaña, llenando el silencio con ladridos alegres. Una mañana, Mateo salió al porche, mirando la nieve derritiéndose,
y sintió el calor de esta pequeña familia, no solo el de la chimenea, sino el del amor y la valentía que habían construido juntos. Bajo las sombras de la nieve, Alma, Luz, Sombra y yo aprendimos que el amor puede sanar las heridas más profundas, y el coraje puede iluminar incluso las noches más oscuras. Enfrentamos tormentas y enemigos, encontramos luz el uno en el otro, y construimos una familia desde los fragmentos del pasado. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu huella con nosotros. Suscríbete a Huellas y Susurros, donde se cuentan viajes como el nuestro, donde cada ladrido y cada lágrima tienen un significado. Haz clic en suscribir, deja un comentario y comparte para difundir esperanza, porque cada espectador es un rayo de luz para las almas que aún luchan en la oscuridad.